Muy buenas a todos. Una vez más y contentos de encontrarnos con nuestros escuchas para compartir un nuevo capítulo de Psicología para Inmigrantes. Esta vez cargado con muchas anécdotas y junto a quien les habla, Richard Godoy, y nuestra psicóloga viajera, Milagros de la Loye. ¿Cómo estás, Milagros? Hola Richard, ¿cómo estás? Bueno, yo estoy muy contenta porque hoy nos visita una persona a la que yo quiero mucho porque me ha ayudado en este proceso de la ciudadanía, me ha dado coraje y voluntad, así que hoy quiero compartir toda la información valiosa que tiene ella con muchos viajeros. Así que Priscila, te doy la bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias a los dos, a Richard y a Milagros por la invitación. Estoy súper contenta de estar acá con ustedes. Bueno, Pri, queremos saber de vos, queremos saber cuándo arrancaste tu proceso migratorio. Ok, yo llegué a Italia hace 6 años más o menos, en el 2018. Viví en distintos lugares de Italia. Viví primero en Taranto, después Venecia, ahora estoy en Roma. Fue un largo viaje. Si bien el tiempo fue corto, las experiencias fueron tantas. Así que, bueno, dispuesta a lo que quieran preguntar. Bueno, mi primera pregunta es, ¿cómo llegaste a Italia desde Argentina? Bueno, yo trabajaba en Argentina, en Buenos Aires. Si bien yo soy de Paraná, trabajaba en la capital. Era militar de la Marina. Y un día un comandante me dice, bueno, hay un italiano que tuvo que desembarcar, así que va a estar una semana en Buenos Aires y hay que sacarlo a pasear y llevarlo a conocer, así no se aburre, tiene más o menos su edad. Y me casé. A los 5 meses, 5 meses después me casé. Apareció el amor de mi visa. Exactamente. Gracias por mi pasaporte Bordeaux. Bueno, contanos, ¿cómo se llama el Wow. Tano? Así ya si lo hablamos a futuro. Se llama Fausto. Fausto. Y el apellido es Foix, muy francés su apellido para ser italiano, pero bueno, es de Cerdeña el padre, así que hay influencia francesa ahí. ¿Y la comunicación con él, cómo fue? Contanos un poquito. No verbal, no, mentira. Por señas e inglés. Bueno, nos imaginamos que al principio eso no iba a pasar, pero bueno. Bueno, no lo vamos a hablar en horario de protección al menor, pero no, sí, fue primordialmente en inglés hasta que en un momento él se dio cuenta que con español entendía mucho mejor y en vez de yo hablar italiano, él se argentinizó a niveles cósmicos. Así que... Wow. Pero lo que pasa que también, Sí. si vamos al tema del idioma, tenemos muchas palabras muy similares también entre el italiano y el español. Sí. Hay muchas palabras que también son complicadas, pero hay mucha similitud también que es mucho más entendible, digamos. Sí, un poco lo que por ahí no te dicen es que uno tiene también un prejuicio de cómo hablan los italianos, sobre todo la entonación, los gestos, y seguramente Milagros de esto puede decir que uno se hace la imagen del padrino hablando, y después uno llega a Italia y como que cada lugar tiene su propio dialecto, su propia entonación, la velocidad con la que hablan es muy diferente a como uno se lo imagina. Entonces, si bien uno piensa, bueno, es italiano, es muy parecido, no. A veces te hablan y no llegas a entender absolutamente nada. ¿Estuviste en algún otro país, por ejemplo, de habla inglesa o algún otro país alrededor No del mundo también? No viviendo. Estuve sí de vacaciones, estuve en Noruega, estuve en Dinamarca, pero siempre una semana, no más de eso. O sea, no como para adaptarme, siempre con ojos de turista. ¿Cuántos idiomas hablas, Priscila? Hablo inglés, je parle français, hablo español, claro, italiano, un poquito de ruso y un poquito de alemán. Bueno, diplomática, porque bueno, contemos también cuál es tu profesión. Sí, soy licenciada en Relaciones Internacionales y tengo un máster en Relaciones Internacionales. Así que los idiomas son un gran instrumento de trabajo también. Sí, como que obligado también tenés que aprender un poco. Claro. Yo, por ejemplo, el alemán, lo único que conozco es el Prost. Después, Basta. olvídate. Basta. Me junto en un pub y digo Prost y con eso ya ando volando. Sí. Bien.
Vamos a sumarle un poco de psicología a esto que venimos hablando. Pri, ¿vos te imaginaste migrando alguna vez? ¿Te imaginaste lo negativo o lo positivo de migrar? ¿Cuál fue tu choque cultural? Siempre me imaginé viajando por el mundo, eso sí, siempre por motivos tal vez profesionales o académicos y no tanto familiares. Eso tengo que hacer un paréntesis. Pero no me imaginé que iba a ser tan difícil, sobre todo a un país que en general se considera como muy hermano de Argentina. Y después uno se da cuenta acá que a los italianos, la verdad que, sobre todo de las generaciones más modernas, no tienen un gran conocimiento de América Latina. ¿Sufriste algún tipo de discriminación desde que estás ahí? Sí, ¿Podés contarnos un poquito de eso? yo tengo un hijo, tiene 4 años, se llama Arian, y una vez estaba en el jardín, en Taranto, y una de las maestras, a las cuales saludo si nos está escuchando, me dice, así que usted es forastera. O te preguntan, y tu país está en dictadura, por eso estás en Italia, ¿no? Y me decís, no, yo no estaba muriendo de hambre. O sea, Sí, ¿no? es como que hay procesos que en Italia quedaron como muy antiguos, muy vetustos, ¿no? De pensar que tal vez uno escapa del hambre y viene a Italia, ¿no? Pero quizás también es parte de la educación, porque no tienen que olvidarse Sí, también que ellos escaparon del hambre a Sudamérica también en su sí, momento, y nosotros tampoco nos quedamos en la historia. sí. Pero yo creo que para ellos es historia pasada. Sí, yo no sé qué edad tenés, Priscila, pero yo me acuerdo que era chico y llegó un momento que, por ejemplo, todos los bares en Uruguay estaba todo lleno de gallegos, los bares, eran todos españoles. Sí. Y los restaurantes eran todos italianos. Eran todos tanos. Posta eran tanos. Y los tanos también tenían zapatería. Sí, Los tanos estaba muy... sí, eso sí. Yo creo que hay mucho de Italia en Argentina, pero hay poco de Argentina en Italia. ¿Eso puede ser un poco el choque cultural que vos sentís, Pri? Sí, yo creo que es muy europeísta. Sí, absolutamente. ¿Y no será también la parte de la educación que ellos tengan también? Sí, de hecho me toca con mis sobrinos políticos, claro, que yo los conocí cuando todavía estaban en la secundaria y obviamente yo hojeando sus libros de historia, no tienen historia latinoamericana. Entonces pensar que ellos no saben, por ejemplo, que Argentina y Brasil mandaron tropas a combatir en Europa es impensable. Más allá de que después nunca llegaron a combatir, porque justo la guerra terminó en el proceso en donde, digamos, los soldados salieron. En la Segunda Guerra Mundial hubieron Sí, pilotos argentinos que estuvieron peleando en la Segunda Guerra en Mundial Inglaterra. en Inglaterra. Y Sí, estuvieron volando Spitfire. Y también, te digo más, Argentina hizo una sí, que colecta a donaban nivel oro. Sí, nacional para comprar aviones. Sí, señor, para donar sí. aviones en la Segunda Guerra Mundial, que fueron los pilotos que llevaron sus propios Spitfires, que los pagaron gracias a la plata argentina, y fueron a volar ellos allá Sí, para defender también la Segunda Guerra Mundial. Eso es parte de la historia. Mucha gente lo desconoce a eso. y no lo saben, exacto. Entonces, yo creo que se quedan como la cuestión más farandulera, por decirlo de algún modo. Tal vez Milagros conoce, hay una chica, una tipo Tal showgirl cual. muy famosa acá que se llama Belén Rodríguez, argentina, obviamente. Y bueno, entonces cuando uno dice, sos argentina y te la nombran a Belén, a Sí. Messi, Maradona y el Papa. Yo también creo que lo que está pasando con los italianos es que ahora nos están conociendo más porque estamos viniendo a hacer la ciudadanía y están un poco reactivos con eso ya, no es tan positivo para ellos estar dando pasaporte italiano a mansalva. ¿Vos qué pensás de eso? Porque, bueno, vos trabajas en esa área y quisiera que nos aportes algo sobre eso. Yo creo que es un derecho que las personas tienen a ser italianos, porque la ciudadanía en Italia se reconoce por el derecho de sangre, o sea, es un ius sanguinis, no así como en Argentina, por ejemplo. En Argentina es ius solis, el que nace en Argentina es argentino en el territorio independientemente de la nacionalidad de los padres. Ese es un modo de pasar la ciudadanía, en Italia no, así como en otros países. Particularmente lo que tiene, me parece acá, es el modo en el que uno se comporta, y digo uno como argentino,
y la imagen que da como persona que migra a un lugar. Muchas veces hay gente que tiene pretensiones, sumadas también a un bombardeo de información que en general suele ser falsa. ¿Vos creés que las Diciendo, redes sociales venden mucho humo sí, también en mucho sí, sentido, verdad? Yo siempre lo repito mucho, en todos los podcasts porque me parece que hay mucha gente que se va ciegas sí, sin saber realmente la realidad de cómo las cosas son, sí. ¿viste? A veces mucha gente se va con muy poca información. Con poca información, con pocos papeles y con muchas pretensiones. Y yo creo que de ahí es donde surgen, es como la raíz de todos los males, ¿no? Porque sobre todo en Italia, que esto es muy parecido a Argentina, son países muy burocráticos, donde las cosas todavía se presentan en papel, donde se presentan a mano, donde está la persona que recibe y sella. Digamos, parece gazalla de los 90, pero en la realidad, ¿no? Sí. De ese municipal que todavía te está recibiendo los papeles y que te recibe con mala cara porque obviamente no tiene ganas de estar ahí, pero a su vez es su trabajo. Ujú. Sí. Sumado a que uno muchas veces va sin hablar el idioma, que puede parecer una falta de respeto, porque uno dice, bueno, querés ser italiano, pero no hablas italiano y lo único que querés es esto. Sí. Yo creo que tiene que ver con eso. Pero ¿y vos tenés muchas personas que te piden tu ayuda y tu colaboración para hacer la ciudadanía italiana? Sí, particularmente yo soy como el gente que busca gente del más allá, yo busco los avos perdidos. Cuando a veces dicen, no, yo sé que tengo un bisabuelo que nació en Italia, pero no sé dónde, bueno, yo hago toda la búsqueda genealógica, es decir, dónde nació, dónde se pudo haber casado, pedir las actas, toda la parte administrativa. Entonces, a veces Sí. hay historias muy, muy tristes detrás, porque uno a medida que va encontrando las actas se va dando cuenta de que fallecieron, Sí. cómo fallecieron, en qué situaciones. Yo no me puedo olvidar cuando vos encontraste el acta de mi abo a las 6 horas de que yo te hice la consulta por WhatsApp y Sí, que de hecho te puse en duda porque yo te pregunté por tu número de matrícula, por un montón de sí. cosas y vos no eras gestora, eras No, genealogista, claro. que después quiero que hablemos de eso porque hay una gran diferencia. Y vos me mandaste el acta de mi abo y me mandaste el terreno donde él había Sí, vivido, donde estaba su casa, que fue un choque porque estaba devastado. todo, sí. Y después me mandaste de que el padre no estuvo presente en su No, nacimiento y que el nombre se lo puso la enfermera o partera, la sí, médica. la partera. Y cuando yo le comuniqué eso a mi familia, fue un chocazo porque descubrimos algo que nunca se habló Sí, y de ahí arranqué a una búsqueda familiar, una información de mi árbol genealógico, que terminó siendo chocante porque hay, bueno, como todo Tano, ¿no? Asesinatos, sí, polizones, desaparecidos, y es terrible. sí. Incluso eso pasa cuando uno sigue, me pasó a mí en mi familia, sobre todo por mi línea materna, que yo no sabía, yo me hice italiana por matrimonio, porque en mi familia el relato oficial era que eran todos descendientes de alemanes. Pero claro, la familia materna nadie la conocía, entonces yo dije, bueno, para el Día de la Madre, qué mejor que regalarle a mi mamá su historia, porque ella no conoció a su mamá, Mm, porque falleció muy, muy joven, cuando mi mamá tenía apenas 2 años. Entonces, cuando empiezo a buscar toda la historia de mi mamá, me doy cuenta de que los padres habían sido ausentes o que los hermanos habían fallecido muy jóvenes. Por ejemplo, mi abuela tenía una hermana muy chiquita que fallece, sobre todo la descripción de las actas es tremenda, porque dice que fallece en los brazos de su hermana mayor a los 9 meses de sarampión y se llamaba Mirta y mi mamá se llama Mirta Teresa, igual que la hermana muerta de mi abuela. Entonces uno empieza a hilar y decir, wow. Y son cosas que en ese caso ni siquiera mi mamá sabía. Y es ofrecer también eso. ¿Vos cómo lo tomaste también de haber descubierto todo ese tipo de cosas? Yo encontré mis tatarabuelos en Venecia, que después entendí por qué me había gustado tanto la ciudad, ¿no? Porque lo viví mucho tiempo después, me di cuenta.
Y son cosas Estabas arraigada al sí, pasado. que uno o sea, hay cosas que realmente no las puedo explicar, pero estoy diciendo, no, Venecia es súper incómoda, súper cara, sí, pero yo viviría 1000 años ahí. Me encantó, como ciudad me encantó. Y bueno, después ver el acta y decir, ay, mira, nacieron acá y pensar que yo pasé por donde ellos vivían y no lo Wow. sabía, ¿no? Y después contárselo a mi mamá y mi mamá medio incrédula porque no me creía, porque estaba arraigada esa historia familiar de que eran alemanes del Volga, claro, rusos, pero alemanes del Volga. Y yo le digo, sí, bueno, pero ese era tu papá y tu mamá. Y ahí es como que se hizo un blanco y me dice, ah, bueno, no sabía eso yo. Entonces compartirlo con ella fue como súper revelador y yo creo que a ella le movilizó mucho más que a mí, porque al final para mí es historia que completa mi rompecabezas, pero que no me afecta, porque yo a mi mamá la tuve. La que no tuvo a su mamá fue ella. Entonces Sí, fue bueno, pero como, también la que descubrió toda la historia de todo lo que había pasado y todo, hiciste toda una sí. investigación, fuiste vos. Pero bueno, compartirlo fue como lo liberador. Si me lo hubiera quedado para mí, creo que hubiera sido más pesada la carga. Pero compartirlo con ella y decir, bueno, no sé cómo lo vas a tomar, pero acá está tu historia y acá está tu verdad. Y vos no naciste en tal lugar, vos naciste en este lugar, mamá, porque acá está tu acta de nacimiento. Cómo migrar, cómo decidir migrar puede cambiar no solamente la vida de uno en cuanto a personalidad, en cuanto a percepción, a Sí, un montón de cosas, sino que también impacta en la familia, impacta en las raíces. Porque lo que yo hablaba con Richard en el capítulo anterior es no solamente que el choque cultural en lo negativo, sí, sino que en lo positivo te conecta con tus raíces, sino que en este caso hacer un viaje por una búsqueda de un pasaporte, de una ciudadanía italiana en sí, este caso, te conecta con la historia, o sea, con las raíces de las raíces. Hablamos de bisabuelo, o sea, una cuestión ilógica a veces, como que no entra en la cabeza cómo uno conecta con 3 generaciones para atrás. sí. Sí, sobre todo con nombres, fechas, edades. A veces parece una cuestión mágica, ¿no? De pensar que los nombres se repiten o que siguen teniendo las mismas profesiones o que siguen repitiendo, ¿no? Parece como que repiten patrones, ¿no? Qué hermoso cuando uno le pone humanidad a Sí, un nombre, a una fecha de nacimiento y a un vínculo que uno dice, ay, sí, tuve tatarabuelo, pero ni idea. Cuando uno le pone lo humano, el toque humano de la historia, uno es sí. como Y que lo lo hace parte de hace su historia, presente, de su vida. ¿no? Pri, ¿cómo fue que vos terminaste ayudando a muchos latinos en su búsqueda de la ciudadanía italiana? Porque cuando vos migraste no tenías idea que ibas a hacer eso. No. Cuando yo migré, creo que fue también un salto al vacío y un salto de la esperanza, le llamo yo, ¿no? Porque yo lo único que había hecho fue la declaración de valor sobre mis títulos y nada más. Porque yo dije, me estoy yendo a Europa, soy licenciada en Relaciones Internacionales, ¿qué puede salir mal? 6 años después, digo, salió todo mal, digo, No. salió todo como no lo esperaba, salió diferente a como lo había planeado. Vos sabés que creo que muchas veces nosotros, o mucha gente también desde un lugar antes de emigrar, se hace muchas expectativas, tanto como el idioma, que uno cree que el idioma va a ser mucho más fácil, que uno se la va a rebuscar, que uno le va a encontrar la vuelta, o como la mentalidad que nos creen a nosotros de que nos vamos a otro país y nos llenamos de plata. Positivizamos la incertidumbre, Richard, porque ante tanta incertidumbre y tanta duda uno tiene que agarrarse de algo y el futuro siempre es mejor, ¿no? En la imaginación. Sí, lo que viene es mejor, solo queda lo mejor por venir. Y el problema es ese, ¿no? De pensar que primero, ¿cuándo va a llegar lo mejor y cuándo es el futuro? Porque ahí está el problema. Y yo lo puedo decir desde la comodidad que me vine casada, con un marido que tiene un contrato a vida, porque también es militar, y que yo podría darme el lujo de ser ama de casa toda la vida, porque no necesita financieramente o económicamente Ujú. que yo aporte a la casa, porque vivimos bien, a costa de que él tenga un montón de ausencias en casa, pero se puede vivir.
Sí, estás pagando un precio que sabés Exacto. que uno como militar, vos fuiste militar en su Sí. momento y sabés que el servicio siempre está primero antes que la familia. Yo creo que yo no lo pago, lo paga el niño. El niño lo siente mucho más. Porque si es por mí, él me dice, tengo que navegar 7 meses, nos vemos. O sea, para mí no es un problema. Yo funciono muy bien sola. Sí. ¿Cuántos años tiene? ¿3, 4 años? 4. 4 años, me dijo Milagro 4 más o menos. años. Bien. Sí, no, él lo entiende. Aparte, él cuando estuvimos en Venecia, él fue comandante en Venecia. Entonces, él fue al barquito. El papá le pudo dar una imagen visual y ver a dónde estaba y lo vio al Papa trabajar y él se sentó y jugaba con el timón. Entonces, el darle eso, él entiende que papá, por ejemplo, más allá de que ahora está en una oficina, él mentalmente sabe que papá se va al barquito. Muchas veces los hijos de militares ven a los papás como un orgullo después a futuro. Héroes. Como héroes, sí, Son son sus superhéroes. superhéroes, sí, sí, Sí. Está Batman, Spider-Man y el Y padre. papá. Sí, sí. Todos los padres que trabajan en salud o que también trabajan para una acción social a nivel patria, viste que son como superhéroes, ¿no? Bomberos, policías, militares, bueno, presidente. Pero bueno, a mí me gusta cómo vos estás pudiendo describir tu viaje, tu migración, porque siempre lo planteaste como una migración, no es que estuviste de turista al principio, fuiste como migrante a Italia. Y me gusta que puedas contar lo positivo y lo negativo, porque como con Richard nos hemos planteado el objetivo de ser lo más realistas con toda la audiencia, porque la audiencia son migrantes o familiares de migrantes. Y sí quiero que vos puedas contar cómo fue tu encuentro con Italia cuando llegaste, que contaste que tu marido no estaba presente porque estabas sirviendo a la patria, digamos. Sí. Yo lo primero que me acuerdo es de ir al supermercado, porque obviamente militar nunca tiene nada en la heladera, pues nunca está en la casa. Y yo dije, bueno, voy a comprar arroz, fideos, agua, víveres mínimos. Y voy al supermercado que me quedaba muy cerca de casa y encuentro un paquetito que decía risoni. Yo dije, bueno, riso es arroz, risoni, venga. Me lo hago con una costeleta que, por el amor de Jesús... yo dije, esto es un arroz, dije yo, un arroz pedorro. Bueno, era pasta con forma de arroz. Digo, ¿qué nivel de demencia tienen los italianos de hacer una pasta con forma de arroz? Bueno, entonces me acuerdo de comer una cosa pegajosa, porque yo si está en el plato me lo tengo que comer, porque así fui criada. Entonces estaba una costeleta de dudosa procedencia, que para mí era de perro, con ese arroz así, que era pasta, y yo comía como, ¿qué hago acá? Quiero ir a mi casa, quiero a mi mamá. Entonces, ese fue mi primer contacto con Italia real, con la Italia de todos los días, ¿no? Ya no de turista, sino de estar en una ciudad que no es turística, si bien Taranto fue la capital de la Magna Grecia y es hermosa, o sea, arqueológicamente es hermosa, pero muy poco disfrutada, digamos. Pero bueno, esa fue mi primera experiencia. Después me anoté en el gimnasio, dije, ¿qué voy a hacer? Y los profesores te tocan. Ay, sí. O sea, tipo, ¿por qué hacen eso? Re incómodo. Es como, ay, no, poné la cintura y te toca. No sé, no me sentí muy cómoda. Lo hice por un tiempo y luego dejé porque tampoco tenía instrumentos como para decir, no me toques, no me gusta, porque tampoco hablaba muy bien. Encima el tipo me dice, sos argentina, y me hablaba en portugués. Cuando yo llegué acá, a la semana arranqué el gimnasio y le pregunté a Priscila, Pri, vos sabés que estoy incómoda, por Pri, le escribo por todo, ¿no? Pero tengo un profe en el gimnasio que todo el tiempo que me toca la espalda, que la cabeza me hace como si fuese mi abuelo que te hace así, como que te masajea la cabeza, o estaba haciendo prensa y como que me acomodó las piernas y yo me quedé como, me estás tocando las piernas. Y después hablé con otra argentina y me dijo que le pasa lo mismo y a los hombres le hace lo mismo. Sí, no creo que sea una cuestión de deseo, de placer sexual en tocar a una mujer, sino que tiene que ver con la necesidad de corregir. La parte de educación. Claro, de corregirte y decir, te corrijo yo si vos no podés. Es como esa necesidad de hacerlo en el momento y que esté bien
y no sé, usar las palabras, ¿viste? No sé, mostrarme. Claro. Como que es Sí, el único sí. instrumento que encuentran como para hacerte ver de que lo que estás haciendo está mal. Que puede ser válido. Y quizás es una costumbre que ellos tienen. Lo que pasa es que ustedes también tienen que acostumbrarse a la costumbre de ellos. Eso es parte de un proceso que uno, cuando emigra. Seguro. Claro, si Tu soy cultura, italiana. mi cultura. Claro. No sé, a mí me da cosa tocar a la gente. Ay, a mí también. ¿Qué te puedo decir? Lo que pasa es que nosotros también tenemos esa costumbre de poner muchos límites. ¿Entendés? Tenemos esa costumbre de tener muchos ¡Qué límites. sano! Sí. No, es sano, pero Bueno, viste que acá te Sí. saludan con doble beso, a lo misionero. Sí. Aparte Sí. arrancan con el izquierdo, creo, porque Claro. yo voy con el derecho y se me quedan como mirando y yo, ¿cómo arrancamos? tené cuidado, no te vayan a pegar un beso en la trompa en Bueno, este momento, Milagro. me ha sucedido. ¡No! Me ha sucedido un montón de veces. Claro, decís, bueno, ¿sabés qué? Hagámosla más fácil, dame un beso en la boca de una y ya está, porque el momento es incomodísimo. Horrible. Entonces, vos no estás así como moviendo la cabeza, como que lo querés embrujar como una serpiente, decís, ¿por qué? Claro, qué horror. Sí, bueno, Bueno, pasa. pero por ejemplo, Milagro estuvo en Nueva Zelanda y acá no te saludan con un beso No. ni loco. Acá hasta las mujeres Me te dan corrían la mano. cara ni que tuviera algo que se hacían caer más para atrás al punto de caerse y yo me quedaba en el aire acercándome más como no entendiendo. Como diciendo, bien aquí. ¿Me das un beso o Claro. me das un beso? Bueno, y acá lo que hay algo que eso sí, no lo tolero mucho, pero cuestión mía, que cuando te dan la mano te la dan así, tipo, Ay, sí. muy, como que no te apretan la mano, como que no, no, bueno, sos mujer. Muy flojita. Ay, Dios, me pone de mal humor, prefiero darte un beso con lengua, pero no darte así la mano, porque me parece espantoso. ¡Qué horror! Encima Bueno. mujeres, viste, No, así como... es que acá me pasa lo mismo. Acá los hombres te dan la mano así flojita y yo vengo y se las aprieto y claro. los dejo, le saco los ojos. Entonces, A lo mejor como, tengo una mano como acá estoy yo. parezco King Kong Sí. la mano, ¿viste? Es re así. Lloro de la risa. Pero, no, sí, bueno, es tremendo decirlo, pero, y de ahí la vida cotidiana a veces se hace un poco cuesta arriba. Ahora me río. Pero, por ejemplo, yo la primera vez que la primera vez que me maquillaron en Italia fue para mi casamiento. Ay, Y yo era crosti. Era no, crosti, sí. chicos. O sea, yo lloraba y me habían hecho las cejas, parecía como ese gatito que le pusieron las cejas de mentirita, que está en Instagram por todos lados y que el gato se enoja. No. Sí. Claro, y toda como el rubor acá toda marcada y yo decía, no soy yo, mi marido va a pensar que se está casando con otra. Entonces le mandamos un beso a Susi, pero Susi, gracias, te lo remil agradezco. Ella se fue, aparte me lo regaló mi suegra como Hermosa. regalo y tal. Entonces yo se lo agradecí, Terminaste siendo un filtro de Instagram. Pero y ni eso, porque ni siquiera un Bueno, filtro a mí lindo era. En el gimnasio van las chicas, pero con Ay, los por ojos favor. negros como un círculo, parecen un panda. Maquillada. Sí, pandas. Al gimnasio, terrible. Sí, ¿Se ponen sí, pestañas sí. también? Sí. Parecen abanico las pestañas. Se ponen pestañas, se ponen uñas, y no es que se ponen un rímel como para decir disimulo algo. No. Se ponen el delineador, se ponen acá el contorno, o sea, son todas Kim Kardashian. Sí. Y vos decís, yo soy un horror. Unas crotas. El El labio sí, rojo pasión. sí, y yo voy rojo ahí toda. pasión. Yo voy con mi cara Toda de macrata. chivada. Claro. Porque vas al gimnasio. Claro, porque vas al gimnasio con tu ropa grande, cómoda. Claro. Y a veces lo que tiene Italia es que es muy, muy visual en cuanto o muy, muy estricta en cuanto a cómo una mujer se debe ver, qué debe hacer, cómo se debe comportar. Son patrones raros. Tengo una pregunta para ustedes que viven en Italia ahí. ¿Hay algún tipo de discriminación socioeconómica ahí que hayan vivido ustedes? Sí, a mí me ha sucedido. Sí. Una vez fui a la Priscila, que falló en conseguir un trabajo de relaciones internacionales, dijo, bueno, voy a hacer otra cosa. Y fui a una entrevista en un hotel para ser recepcionista, porque yo dije, con los idiomas que tengo, puedo servir, ¿no? Sí, yo Te fuiste dije, jugada. acá pego laburo, dije yo. Y el señor me dice, bueno, me pregunta si estaba casada, si tenía hijos, qué sé yo.
y cuando me dice que me quería pagar 400 euros al mes, que 400 euros es, claro, es una muerte de hambre, básicamente. Es lo que vale un cuarto. Claro. Entonces yo le dije que no, que muchas gracias, que me parecía poco el sueldo, y me dijo, bueno, pero usted tiene marido, no necesita la plata. No. Me escandalicé, claro, me escandalicé a lo Moria y dije, me voy de aquí pegando un portazo, porque no pude resistir tanta ignorancia. Le encajaste un, pero por ¿Quién favor. sos? Claro, ¿no? Le dije, no, muchas gracias, usted me parece un horror, me voy. Pero sí, me han surgido esas cosas, o incluso de mi familia política mismo, y ¿para qué querés estudiar o para qué querés trabajar si ya estás casada? Como que ese fuera lo póstumo que uno puede hacer, ¿no? Y después, sí, estoy casada, pero si mi marido se va 5 meses, la que habita mi cuerpo y mi vida soy yo. ¿Y qué hago con ese tiempo libre? Que creo que por ahí viene la crisis de quien está acostumbrado a trabajar tanto y de un momento para otro no lo hace más. ¿Estás trabajando hasta el momento, en este momento? Estoy trabajando, sí, como genealogista y armando todas las carpetas, digamos, de ciudadanía, controlando que todo esté bien y que puedan venir y estar los más tranquilos, al menos administrativamente hablando. Después la migración cada uno la toma como puede, pero al menos desde lo administrativo tratar de dar la mayor mano posible y decir, bueno, esto es así, anda tranquilo que con esto puede andar bien, y si no, prefiero decir, mira, estos tiempos no te dan, cambia el pasaje. Pero, por ejemplo, ¿no pensaste en algún momento de ser como un immigration advisor, que le dicen como alguien que pueda apoyar en la parte migratoria? ¿Nunca pensaste en ese momento, o quizás tener una empresa de esa manera así? Sí, hay que buscarle el encuadre legal acá, porque las tareas de counseling y advising acá no están muy reguladas por ley. Todo depende sobre cosa uno tiene que aconsejar, ¿no? O sobre cosa uno tiene que establecer como estos caminos por ejemplo, que en Canadá tienen incluso ya desde el gobierno, ¿no? Sí. Bueno, las oficinas. Hay Sí. empresas también que están divididas a eso. Pero, por ejemplo, acá, si vos tenés un estudio en la parte migratoria, si vos das exámenes en la parte migratoria, que vos los pasás, podés ser un Immigration Advisor, que es, en realidad, haces el papeleo para la gente que quiera Claro, postularse a las visas. eso en Italia no está regulado, y solamente se hace directamente con el consulado, porque también... Así que solamente ellos lo hacen. Es muy raro. Si no, hay empresas que se les llama esbrigo pratiche, que son aquellos que te resuelven tus problemas administrativos, pero una vez que ya estás en Italia. Pasa que la organización que tiene Nueva Zelanda es de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda vive en una burbuja casi perfecta. Italia es todo, bueno, Italia o el resto del mundo está todo bastante desorganizado. Yo acá, desde que estoy acá, veo bastantes irregularidades, que bueno, que ya he hablado con Priscila, algunos gestores, algunas cuestiones de ciudadanía, papeles que te piden, papeles que no. Y la verdad es que eso es un problema a la hora de tramitar un pasaporte y de venir de Argentina para acá, porque uno arriesga un montón viniendo acá. A veces el trámite dura 3 meses y a veces dura 1 año. He conocido gente que le ha tardado 1 año el proceso de ciudadanía. Sí, efectivamente, porque aparte son distintos los requisitos en cada comuna, porque si bien hay una ley que indica cuáles son los requisitos, cada comuna tiene la potestad de pedir cosas accesorias. Entonces, cuando a veces me preguntan, ¿y a dónde me conviene hacerlo? Y la respuesta es, depende del estado en el que esté tu carpeta. Sí. Tengo una pregunta. Si el periodo lleva 1 año, durante ese periodo de tiempo no podés trabajar, así que alguien te tiene que bancar. No puedes trabajar en blanco. En realidad, también esa es un vacío legal que depende cómo lo interprete, como la interpretación que le da la ley el empleador. Por ejemplo, si uno presenta su carpeta para ciudadanía en un comune, uno ya en automático puede hacer la residencia, el permiso para poder residir, que es este famoso permesso di soggiorno, que lo van a hacer in attesa di cittadinanza. O sea, mientras el derecho de ser italiano se reconoce, uno puede circular, sea por Europa o por Italia, libremente con un recibo. Mientras está en proceso. Entonces, uno puede trabajar
O sea, tu derecho está en stand-by porque no sabes si lo podés, te va a salir favorable necesariamente. O sea, si te descubren trabajando en negro, ¿podés perder algo? No. No porque son distintas clases de derechos, porque el derecho a tu nacionalidad es un derecho fundamental como ser humano. Nosotros, como hablábamos con Milagros, como lo dijo anteriormente, viste, de contarle a la gente o a nuestros escuchas la realidad de las cosas. Porque mucha gente a veces toma el riesgo de irse a un país y decir, bueno, a ver lo que se venga. Y bueno, y me la juego y me voy y vendo todo acá y me largo. ¿Qué le podés contar a la gente de que se vaya a Italia así, con las manos, digamos, vacías, sin tener quizás algún apoyo legal o jugársela a trabajar en negro? Yo le diría que no lo hagan, pero en el caso que no los pueda disuadir, tienen que ser conscientes de que no va a ser fácil, de que una cosa es vivir con temor en un lugar que uno ya conoce, donde si le pasa algo en la calle y lo llevan al hospital, le puede explicar perfectamente qué le pasó y qué le duele, porque eso es un detalle que a veces la gente se olvida, pero yo me acuerdo que tenía miedo a que me pase algo en la calle y no poderle explicar al señor de la ambulancia que me venga a buscar en dónde estaba, porque no todos hablan inglés. Eso es una mentira enorme, diciendo todos no hablan todos inglés y los que hablan no siempre lo hablan bien. Entonces, la cuestión es esa. O sea, es una cuestión mucho más profunda del hecho de decir, bueno, voy a ver de buscavidas a ver qué encuentro. Y también depende mucho la edad y las expectativas que manejen. O sea, hay gente que se A van... nosotros nos pasó en un capítulo de hablar con una muchacha argentina también. Fue el tema de salud, que fue muy difícil, que si no estás preparado, por ejemplo, en el tema de seguros médicos, viste que nunca sabés qué es lo que te puede pasar. Y aparte creo que tiene como esa idea de, bueno, Sí. si me pasa algo me llevan al hospital, Sí. ¿no? Después veo. El siempre atar todo con alambre, ¿no? Y después te das cuenta que son miles de euros, son miles de dólares y decís, llévense, por favor, mi hígado no me sirve. Creo que, claro, hay cuestiones que tal vez uno no las piensa, salvo yo, que porque soy muy torpe y siempre me caigo, siempre algún accidente doméstico me tiene que pasar, y yo me acuerdo que tenía miedo de no poder llamar al médico y decirle me caí, me quebré un brazo, porque ¿cómo hacía para o ir a la farmacia y decir me duelen las encías? O sea, Bueno, pero también en caso que tenés un hijo, anda también a expresarle lo que tu hijo pueda llegar a tener, sí, porque ahí te entra mucho más desesperación de lo que es uno sí, mismo, porque uno mismo quizás se la maneja, pero cuando uno tiene un hijo es como que te entra la desesperación sí, que decís, de alguna manera u otra me tenés que entender. sí. Este último tiempo, Pri, llegó un montón de madres con hijos, madres solas con hijos acá de 4, 3 y 5 años. Y en la casa donde yo estoy, antes había unos padres con un hijo, con 2 hijas, perdón, y se volvieron locos porque esperando el vigil, encerrados en la casa, digamos, los niños estaban re inquietos, no tenían vida social. Acá no hay muchos parquecitos con No, juegos en donde estoy yo. no hay niños en Y no, Italia. y en el pueblo en el que estoy yo está lleno de gente vieja Sí. y no hay niños. Vi un bebé el otro día en un coche. Pero ¿qué haces con estos niños? Llevarlos a la playa, el agua está congelada. ¿Qué haces con una criatura Sí. acá? Bueno, Mili, vos también venías de otro tipo de cultura también, Sí, ¿no? bueno. Porque venías de Nueva Zelanda, que las aguas estaban todas limpias. Hay una Había unos diferencia bastante playgrounds grande también. hermosos en Nueva Sí, Zelanda. Acá sí, no hay pero nadie nada. los usa. No, Nadie los usa. yo los usé. ¿Te diste cuenta que hay unos lugares? Acá no sabés los parques que hay acá en No, Nueva hermosos. Zelanda. Unos parques hermosos. Y la gente a las 5 de la tarde duerme. Claro. Sí, bueno. Hay otra realidad, hay otro tipo de trabajo, hay otra mentalidad. En la vida de acá no es solo trabajar. El trabajar tal vez representa el 30% de tu día. No, Nada más. lamentablemente acá lo toman como el 90% de trabajo acá. ¿Viste? Exacto. Es Entonces, una presión muy grande laboral acá que hay. sí. Y con el tema de los niños y eso es difícil porque, por ejemplo, sí lo que hay ahora es una figura que me parece súper relevante, que es un mediador cultural, puede ser migración africana, ¿no? Entonces, ¿cómo hace esa gente para explicar cuando hablan dialectos africanos o incluso el francés mismo, o dialectos de francés,
que sus hijos están mal porque generalmente son prolíferos, tienen familia. Entonces, en algunos hospitales, sobre todo en los partos o cuando tienen que explicarle, entra a jugar esta figura del mediador cultural para poder explicar qué es lo que sucede. No en todos los hospitales sucede, no en todos los Acá hay hospitales lo tienen. traductores, y acá hay traductores que te lo ponen gobierno inclusive. Vos vas a un hospital, por ejemplo, y no hablas el idioma, y le decís qué idioma hablas, y te ponen un traductor, y te lo paga el gobierno. Pasa que Nueva Zelanda es una burbuja aparte, o sea, no, es una cosa maravillosa, es utópico, pero existe. Pero sí Claro. quiero rescatar en este capítulo es tu responsabilidad, Pri, porque yo estoy conociendo muchos gestores acá y venden humo horriblemente y me da una bronca enorme. Sí. Y te venden un paquete de 4 meses con el alquiler que no te lo devuelven y te venden promesa y me saca porque no es fácil migrar. Muchos ponen todos sus sueldos, sus ahorros, sus sueños. Sí. Y vos, de alguna manera, transmitís responsabilidad, porque yo antes de venir acá también tuve unos pequeños errores en mi carpeta y vos misma me dijiste, Milagros, no sé si querés viajar. Claro, 2 días antes de tomarse el avión. Casi me muero. Puede que esto no salga bien, me dijiste, vamos a intentarlo igual, y yo me arriesgué. Es bueno que vos lo digas a esto porque Sí. es un proceso muy complicado que la gente Es a muy veces difícil. no lo sabe. Y lamentablemente la situación, por ejemplo, en Argentina está bastante complicada en el momento. Sí. Y creo que hay mucha gente que está, digamos, más que saliendo a emigrar como antes, que la gente inmigraba, ¿viste? Por Está huyendo. voluntad Sí. propia, digamos, hoy migra por necesidad. Entonces, es mejor que la gente sepa desde un principio, o que la gente se informe, o que hable con las personas indicadas para poder entender cómo es la situación. Exacto. Ciela, vos no tenés Instagram para poder compartirlo, para alguien que te quiera consultar. Sí, se llama Italia Mía Ciudadanías. Sí. Pero bueno, yo no soy gestora y no me encargo de Sí. traer a las personas o de decirles, sí, obtiene tu ciudadanía italiana en tan solo 15 días. No, bueno, eso no sucede porque no son tiempos que dependen de mí. Bueno, pero lo vamos a colocar en los comentarios, a tu Instagram para que la gente se ponga en contacto contigo. Yo lo que hago es la parte administrativa, exacto, y a veces me preguntan y después uno se hace de amigos y al final después termina acompañando y diciendo, bueno, no te puedo encontrar una casa de alquiler, pero estoy con vos ahí para lo que necesites, para cualquier cosa que no entiendas, para cualquier llamado que haya que hacer. Yo eso no tengo problema. Tengo una pregunta para vos. ¿Te ha pasado que, por ejemplo, te has involucrado a ayudar personas así y te han pagado mal? No me han pagado. ¿Qué? No. Sí, me ha sucedido incluso que no me han pagado por cosas que, por ejemplo, en la casa donde vive Milagros, antes vivía una pareja con 2 niñas, que las niñas no sabían qué hacer y estaban muy aburridas, que luego esa familia emigró a un país del norte y yo lo venía ayudando a él a encontrar, porque la única certeza que teníamos era que su bisabuelo había nacido, nada más. Y bueno, buscamos, me paga esa parte. Y luego cuando hago toda la carpeta y le busqué el comune y le busqué todo, me dijo, bueno, me aguantás hasta la semana que viene, que necesito juntar la plata. Él había encontrado un trabajo de medio tiempo en una estación de servicio. Y yo le digo, obvio, si tenés que elegir entre pagarme a mí y darle de comer a tus 2 hijas, o sea, ni siquiera era una duda que me venía a mí. Y el problema es que después él emigró y no me pagó. O sea, no me pagó, eran casi 600 euros, porque yo pagué toda la parte de aseveración en el tribunal, traducción y demás, y no me pagó. Sí, pero esos eran gastos de él que lo asumiste vos por ayudarlo a él. Y la gente también es desagradecida y aparte cuando uno pone el primer límite y dice, bueno, hasta acá llego, es como que se olvidan de lo que uno dio previamente, ¿no? Es como Es yo te triste. decía, la gente se olvida a veces el tiempo que uno le dispone a ellos. Incluso cuando, por ejemplo, yo tengo que hacer una búsqueda genealógica, yo siempre pido, mándenme todos los documentos que tengan, toda la información, todo, por ejemplo, si en su familia había tradición de algo, si algo en particular,
si había una comida de la nona que es inolvidable y uno dice, wow, qué bueno esto. Porque eso todo a mí me sirve para ir generando una historia en mi cabeza y para... Los ñoquis de la nona eran mortales. Claro, bueno, pero los ñoquis no se comen en toda Italia. No. Entonces, o la polenta Tampoco. no se come en toda Italia. Entonces, ese tipo de cosas a mí me hacen pensar a dónde podrían haber nacido. Sí. Porque acá la comida es muy regional, es muy de lo que se encuentra en la zona. Entonces, efectivamente, eso a mí me sucede, y esa búsqueda preliminar, esa idea que yo me voy imaginando, que voy buscando, que voy delimitando, en principio es gratuita, porque es como mi presupuesto, es como cuando llevas el auto al taller y te dicen, bueno, se le pinchó una rueda, bueno, pero primero tuviste que mirarlo al auto. Bueno, mucha gente ese presupuesto lo cobra, yo no, porque me da un mapa a mí para decir, bueno, pudo haber sido de acá. Si yo veo que hay posibilidades de encontrarlo, ahí paso el presupuesto. A veces lo encuentro, de hecho, en la misma búsqueda. Por ejemplo, con Miri me pasó eso, lo encontré en la misma búsqueda preliminar. Sí. A mí me dijo Milagros que tenías un don particular de encontrar gente que era imposible de encontrar, y la encontrabas vos. Sí. Un poder de investigación increíble, dice que tenías. Sí. Un sexto sentido. Yo encuentro gente muerta. Sí. Me gusta. Por eso yo quería hoy compartir con vos este capítulo del podcast, que quizás no es tanto una mirada desde la psicología, sino una ayuda a todos los que emigramos en búsqueda de una identidad también italiana, o de conectar un poco nuestro árbol genealógico, porque tu honestidad y tu responsabilidad para mí es un ingrediente principal. Gracias. A la hora de emigrar, ¿no? Al menos para esta parte de Europa. Un poco también tu historia que pudiste contarnos de tu migración, de que quizá no estuvo tan enfocada al principio como migrar. Y yo creo que migraste, Pri, pero sin saber mucho a lo que te ibas a encontrar, ¿no? Sí. Yo creo que vos tenés mucha información de historia y de una cuestión más política, histórica de Europa, y te encontraste con, bueno... Sí, con una cuestión cultural diferente, y que no todo es color de rosa. Y si no lo fue para mí, yo creo que no podría ser tan diferente para todos, porque yo me vine con comodidad, yo me vine con casa, auto, perro, marido. Lo hice desde la comodidad, en serio. O sea, tuve el privilegio de decir, no vengo con una mano adelante y otra atrás. Sí, pero estás brindándole a la gente el conocimiento que también adquiriste ahí en Italia, para que también la gente no se equivoque. No se deje engañar, no se dejen engañar por esos pseudo gestores que existen. Existe gente válida, existe gente que trabaja muy bien, pero existe otra que no. Claro, por eso enfatizo hoy tu presencia acá, porque un poco desmitifica tantas promesas que hay en las redes en cuanto a los gestores y todo, y bueno, y todo lo económico que eso implica. Desde que vos estás en Italia, que ya van varios años, ¿has vuelto a Argentina de visita? Sí, tengo toda mi familia allá, sí. Y el Tano es un enamorado perdido de Argentina. Y él me dice, si algún día nos separamos, buscate otra casa porque yo me voy a vivir con tus papás. Así que, no sé, buscate otra familia. ¡Qué presión! ¡Ay, qué presión, mamita! Sí. Con eso... ¿Sabes? Con eso no lo tenés que dejar más. Ya con eso te dice, bueno, obligado. Me dice, ¿Te casaste conmigo o con mis padres, boludo? Claro, a él le encanta estar en casa, le encanta esa cosa amiguera, le encanta a mis amigos, le encanta estar allá, compartir, porque acá no es muy común eso de tener la casa llena de amigos, invitarlos. Yo creo que para este tercer capítulo hemos brindado un montón de información a muchos futuros migrantes a Europa, o bueno, también quienes ya estén en Europa viviendo o pensando en traer a su familia. Te quiero agradecer, Pri, por tu honestidad, por tu calidad en tu trabajo, por todo lo que me venís acompañando hasta el día de hoy y lo que me acompañaste, que fue muy difícil. La verdad es que tu ayuda y tu calidad humana a la hora de emigrar ayuda a muchos a empoderarse y a meterle, porque bueno, como dijimos, cada comuna tiene su librito y uno a veces queda perdido en los cambios y en los desconciertos que te generan, digamos,
sus cambios de papeles, de reglas de último momento, vacaciones que nunca te enterás. Así que yo estoy súper agradecida y ojalá que muchos de los oyentes puedan contar con tu servicio si es que lo necesitan, o también puedan contar con esta información a la hora de emigrar. Buenísimo, igual yo estoy re agradecida por estar acá. Gracias por la invitación. Siempre es un placer acompañar a quien viene y aparte ya desde otro lugar, ya no es de quien ya emigró hace 6 años, sino es de decir, seguimos viviendo lo mismo. Entonces eso me parece súper lindo también, hacer sentir que el otro no está solo, porque yo me sentí sola cuando vine. Entonces darle un teléfono a alguien para decir, che, lo que necesites, avísame, acá estoy. Creo que, aunque tal vez después nunca te escriban, pero es como decir, me tenés ahí para lo que sea. Y eso es impagable, porque a mí me hubiera gustado tenerlo. Es un apoyo grande, ¿eh? Bueno, la verdad que te agradezco muchísimo también, porque todo lo que nos hablaste hoy ha sido muy productivo, no solamente para nosotros, sino también para toda la audiencia que estuvo ahí. Conoció mucha parte de la cultura también italiana, todo lo que vos viviste, tus experiencias. La verdad que te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. A ustedes. Gracias, Pri. Y bueno, Richard, nosotros nos vemos en un próximo capítulo. Por supuesto. Recuerden, en seguirnos en Spotify. Y ahora estamos en YouTube, así que no se olviden de hacerle clic a esa campanita. Un beso grande para todos. Un beso. Chau, chau. Chau, chau.